información, una eficaz maquinaria de propaganda israelí. Con este título se presenta la Jornada de Solidaridad con el pueblo palestino, que se celebrará en nuestra ciudad mañana miércoles, día 10 de diciembre, entre las 8:30, las 6, y las 8:30 de la tarde en el Salón de Columnas del antiguo rectorado de la Universidad de Córdoba. La organiza esta jornada Paz con Dignidad y también la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. También tenemos al desarrollo de la Junta de Andalucía con la colaboración de la UCO y en el marco de esa campaña Otoño Solidario, cuyas actividades se prolongarán hasta el final de este 2014. El pueblo palestino, hermano histórico de la cooperación andaluza y la restitución de sus derechos, uno de los objetivos de dicha campaña, con motivo del Año Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino decretado por la ONU. Damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Amparo Pernichi, responsable de la Delegación de Andalucía de la Asociación Paz con Dignidad. Amparo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ángela, encantados de estar aquí. Y también está con nosotros María del Carmen Gutiérrez, miembro también de la Asociación Paz con Dignidad, recordemos, nacida en el año 95, con sede en Andalucía desde 2008. Seguimos trabajando, como decimos siempre, Amparo, María Carmen, en primera línea de batalla y en esta ocasión, pues tristemente, hablando de un drama que se prolonga demasiado en el tiempo. Ya son pues 6 décadas de horror, generaciones y generaciones que no han conocido otra cosa más que la sangre, el miedo ante una comunidad internacional que, como decíamos en el sumario, parece mantener un doble rasero. Nos dice una cosa, pero del dicho al hecho hay un trecho bastante largo, ¿no? En efecto, esa es la cuestión, ¿no? En el momento que hablamos de ocupación palestina tenemos que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Esta jornada se enmarca, como tú bien decías, en el Otoño Solidario que la ACI convoca, porque lo que hace es un llamamiento a las organizaciones que trabajamos en Palestina en cooperación internacional. Y ese llamamiento viene a colación de la última operación genocida de margen protector que se produjo este verano, ¿no? De la que luego seguramente hablaremos. En el marco de ese otoño solidario, lo que intentamos es sensibilizar a la población andaluza sobre todo lo que está pasando, sobre todo lo que está pasando el pueblo palestino, ¿no? A consecuencia de esa ocupación israelí. Primero vinieron durante el verano, la Agencia Andaluza abrió una convocatoria de emergencia. Fue la única comunidad que yo sepa hasta el momento que abrió esa convocatoria de acción humanitaria para Palestina, para Gaza concretamente, que era hacia donde se estaban dirigiendo esos ataques. Y bueno, fueron creo que 2.300.000 euros lo que se dedicó a esa acción humanitaria, que ya está empezando a realizarse, y justamente después es cuando se piensa que es procedente hacer una campaña de sensibilización, ¿no? Porque una cosa es responder a las necesidades básicas, que desgraciadamente en este momento, y no solo en este momento, lleva, como tú dices, 3 generaciones necesitándose en la Franja de Gaza especialmente. Y lo que se pretende precisamente es intentar armar un discurso que la comunidad internacional entienda de una vez que el pueblo andaluz, en este caso, que es lo que nos ocupa, es solidario con el pueblo palestino y no entiende bajo ningún concepto cómo se vulneran los derechos humanos sistemáticamente de un pueblo que, como bien tú decías, lleva 3 generaciones de masacre, ¿no? Una detrás de otra, con una ocupación que entendemos como una ocupación sionista, que no tiene nada que ver el discurso que se vende, precisamente lo que pretendemos hacer justamente desde Paz con Dignidad, la propuesta con la Agencia Andaluza para Córdoba, es ver cómo se articula ese discurso desde los medios de información, desde los más media, desde los medios de comunicación que más repercusión tiene, y cómo ese discurso se desarticula fácilmente en el momento que mete información de hechos y no se examina exactamente el momento preciso en el instante en el que está sucediendo, que es una cuestión como muy al uso cuando se habla de la ocupación de Palestina. Informar de lo que está pasando en ese momento e informar de aquella manera, ¿no? Con cierta equidistancia, entendiendo que es un conflicto y no es una ocupación, entendiendo la equiparación entre un ejército ocupante que está armado hasta los dientes con una población que se defiende como puede,
Y entendiendo también con ese doble lenguaje entre lo que significa terrorismo y lo que son, por ejemplo, las detenciones administrativas. Hay todo un entramado de lenguaje que se utiliza precisamente como arma de ocupación, como un arma más de legitimación ante esa ocupación, ¿no? Y eso es lo que intentaremos hablar mañana. Una acción de rechazo definitiva, contundente, unánime, concreta. Esta es lo que de manera urgente se pide con esta jornada, que nos hace reflexionar si Occidente realmente ha superado esa etapa colonialista, algo a lo que apuntan algunos de los expertos. Hay que decir que es una semana intensa, vienen siendo ya días de mucha actividad en relación a esta causa concretamente, precisamente en esa sesión de apertura de las jornadas Andalucía Solidaria con Palestina, también encuadradas en Otoño Solidario. Va a estar presente Paz con Dignidad a través de su responsable de la delegación de Andalucía. Sí. Esos encuentros, tanto el de Córdoba como al que nos referimos ya a nivel regional, están permitiendo que siga creciendo y desarrollándose no solo esa conciencia, sino también esa respuesta en muchas ocasiones, como es el caso de la campaña de la que nos viene a hablar María del Carmen, en forma de iniciativas, ¿no?, que nos proponen medidas concretas en las que realmente se refleje, como decimos, ese rechazo que muchas veces se queda solamente en un brindis al sol. Claro, exactamente. Esta campaña lo que pretende es generar espacios, ya sean culturales, deportivos, institucionales, sociales, que pretenden expresar su rechazo al sistema de apartheid al que está siendo sometido el pueblo palestino, ¿no? Y entonces, no se trata ya no solo de hacer boicot a las entidades y a las empresas israelíes, sino además mostrar ese rechazo de manera activa, porque de manera pasiva también somos cómplices, ¿no? Entonces, se trata de una campaña dentro de la campaña Boicot, Sanciones y Desinversiones, donde cada empresa, cada ayuntamiento, cada institución puede adherirse a ella y solicitar este sello que certifica que es un espacio libre de apartheid, de manera que podamos tener muchos espacios alrededor. Es una campaña a nivel estatal. Sí. Pues que certifiquen que no están colaborando de ninguna manera, ni de manera activa ni pasiva, con la ocupación palestina. La palabra apartheid, además, se ha instaurado como un proceso en el que un pueblo somete a otro, bueno, un pueblo, una raza, un grupo humano somete a otro, y es lo que está pasando en Palestina. No es una especie de guerra o de conflicto entre dos bandos, sino que es un bando en el que está sometiendo a un grupo de personas, y eso es lo que sucedió en Sudáfrica. Por eso se ha optado por la palabra apartheid, que se acuñó en Sudáfrica, por el proceso que sufrió el pueblo sudafricano. Y constituye un de lesa humanidad, un crimen de lesa humanidad reconocido por la ONU. Y pone de manifiesto el hecho de espacio libre de apartheid, pone de manifiesto que eso es lo que está pasando allí. Ya con la palabra apartheid denunciar que eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Palestina. Desde luego, Paz con Dignidad lleva realizando un trabajo muy sólido con los territorios ocupados palestinos. Recordemos que es integrante de la Red Solidaria con Palestina, de la RESCOP, también de la Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, y miembro de esa plataforma andaluza de solidaridad con Palestina, y además haciéndolo desde todos los vértices, ¿no? El ámbito de la formación, la información, pero no solo eso, también la movilización y actividad coordinada con otras organizaciones en acción humanitaria, en cooperación. Hay que decir que la salud estaría dentro de ese campo de acción humanitaria, y en cooperación hablaríamos pues de educación, formación juvenil, defensa de los derechos de los presos políticos de Palestina y promoción de soluciones justas al conflicto israelí-palestino en todos los territorios ocupados de Palestina, cuando además tratamos de un asunto tan sumamente complejo, ¿no? Yo acabo de utilizar esa expresión
expresión conflicto israelí-palestino, ¿verdad?, muy utilizada, pero que también se discute, ¿no?, cuando planteamos esta serie de cosas, y esto nos lleva también a una necesidad de redefinir todas y cada una de las nociones con las cuales los medios de comunicación se acercan a esta realidad. Esto también va a tener un papel protagonista, ¿no?, en estas jornadas concretamente que vamos a poder disfrutar mañana, ¿no?, el rectorado. Paz con dignidad, para un poco las dos cuestiones que tú planteabas. La primera, Paz con dignidad lleva trabajando en acción humanitaria desde hace ya, bueno, concretamente desde la operación Plomo Fundido. Como sabes, estas operaciones genocidas son sistemáticas y lo vienen siendo desde el 92, ¿no? Las que más suenan son a partir del 2006, la siguiente y la más, una de las más contundentes fue 2008-2009, que fue la operación Plomo Fundido. De ahí nace un informe importantísimo, el informe Glowstone, que lo que dice, que refleja clarísimamente, Naciones Unidas refleja clarísimamente cuáles son cada una de las violaciones que se han cometido en esa operación genocida, y que luego, cuando pasa por el Consejo de Seguridad, sufre el veto que sufre todas las cuestiones que tienen que ver con el pueblo palestino, y es el veto de Estados Unidos. Y como tienen derecho a veto, no hay forma de que avance ni siquiera avance hacia el Tribunal de los Derechos Humanos condenar esos crímenes de lesa humanidad, como decía Mari Carmen, porque no hay fórmula que los mantenga siempre que se siga manteniendo ese derecho al voto de Estados Unidos, ¿no? El lobby israelí es importantísimo, como todo el mundo sabe, y lo que pretendemos en Paz con Dignidad es no solo trabajar en acción humanitaria, sino en 4 vías. Una esa, que desgraciadamente en la Franja de Gaza, y fíjate que Paz con Dignidad trabaja poquísimo en acción humanitaria, es como absolutamente necesario porque no nos cabe otra, porque hay gente que está sufriendo consecuencias durísimas y hay que abastecer. Por ejemplo, en este caso nosotros trabajamos en salud, básicamente, en obstetricia, concretamente en un hospital muy concreto en Gaza. La otra opción es la cooperación internacional, y lo que intentamos hacer es una cooperación que tenga que ver con la política, mucho con la política, es decir, comentabas antes que trabajamos con presos de detenciones administrativas, lo que hacemos es poner un servicio jurídico. Hay todo un entramado legal que diferencia clarísimamente si eres árabe o eres judío, dentro de incluso la forma que tienen de enfocar la justicia en el propio Israel, no ya en los territorios ocupados, sino en el propio Israel. A los palestinos se les trata con jueces militares y con ordenanzas militares, mientras que a los israelíes son jueces y leyes civiles, ¿no? Hay un doble rasero constante y continuo de vulneración de los derechos humanos, y eso es lo que Paz con Dignidad quiere hacer patente. Y ese apoyo a esas detenciones administrativas, que no son ni más ni menos que llegan a tu casa o te pillan por la calle, te detienen y no te dicen exactamente por qué, con lo cual tú ni siquiera tienes capacidad para defenderte, porque es imposible. Si no sabes por qué te acusan, ¿cómo te vas a defender, no? Y así hay gente que lleva años. Hubo una huelga de hambre hace un par de años de un montón de presos en Palestina, que precisamente denunciaba toda esa vulneración tremendísima de los derechos humanos. No nos lo podemos, yo creo que desde aquí casi que no nos lo podemos ni imaginar, ¿no? Es una detrás de otra, lo que nos hace además dificilísimo llegar a sensibilizar a la población, porque hay tanta contrainformación en medio que es muy difícil transmitir y que parezcamos objetivos. Inmediatamente se nos trata de antisemitas, ¿no? Y si somos algo, somos antisionistas, pero antisemitas no bajo ningún concepto, pues son dos conceptos bien distintos. Todas esas cosas que se mezclan, toda esa cantidad de batiburrillo de discurso que tú decías, ¿no?, entre conflicto, entre ocupación, qué es lo que es una cosa, qué es lo que es otra. Cuando se habla de colonia, eso es una cuestión que supongo conoce todo el mundo, pero es sencillamente que población israelí se coloca en territorio clarísimamente palestino, y además se le pone una coletilla: colonias ilegales. O sea, ¿cómo no van a ser ilegales las colonias? Si es que es imposible que lo sean de otra manera. Como si de repente en Córdoba, no sé, es como si los franceses de repente se nos colocan en medio de las tendillas y hacen una urbanización. Es que claro que es una colonia y por supuesto que es ilegal. Entonces, todas esas coletillas hacen que nos hagamos una idea de cómo funcionan las cosas, que luego es muy difícil de desmontar. Eso es lo que pretendemos, tanto en cooperación internacional, trabajando con gente a la que se le vulneran constantemente los derechos humanos, como aquí
en dos vías. La sensibilización la hacemos en Paz con Dignidad desde dos procedimientos distintos. Una, intentando llevar giras de políticos y políticas españolas, tanto del Congreso como a veces del Parlamento Vasco, incluso de Andalucía. Lo que hacemos es una gira por los territorios ocupados para que vean la realidad con sus propios ojos y sean luego transmisores de esa información de manera directa, para que no seamos solo las organizaciones sociales las que estemos denunciando constantemente estos ataques, ¿no? De tal manera que luego puedan defender en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, pues mociones o propuestas para defender esos derechos humanos. Y luego, por otro lado, la sensibilización de la ciudadanía. Ahí lo que hacemos es colaborar con redes y estar integrados en redes como la RESCOP, que tú comentabas antes, como la plataforma de Andalucía con Palestina. Dentro de esa plataforma está la de Córdoba, que ha tenido un protagonismo y está teniendo un protagonismo importantísimo. Herramientas como el boicot a Israel, como la campaña que comentaba hace un momento Mari Carmen, son importantísimas, porque hasta ahora nuestra fuerza era de denuncia exclusivamente. Ahora le podemos dar una herramienta a la población para que actúe directamente. Eso facilita muchísimo el trabajo, porque no es lo mismo que te transmitamos un discurso que te puede llegar o no, pero si te llega, te conviertas en una persona indignada por todo lo que está pasando, como lo podemos estar todos nosotras y todos nosotros. Pero es que además estamos ofreciendo respuesta a ese ¿y qué puedo hacer yo con todo esto?, ¿no? Bueno, pues sí, puedes hacer cosas y puedes hacer cosas que además están, la campaña la campaña BDS, la campaña Boicot a Israel, está soportada por 170 organizaciones palestinas. No nos la hemos inventado desde aquí, nos la han pedido desde allí. Hay muchas organizaciones, por ejemplo, Mujeres en Zona de Conflicto, que estaban trabajando en Palestina y han dejado de hacerlo, porque las propias organizaciones palestinas les han pedido que lo más importante en este momento es que consigamos cooperación internacional, que la comunidad internacional se defina y se defina de manera contundente con los derechos humanos en la mano, sin más, no hay más que decir, que es tan, parece, nos quieren hacer pensar que esto es un conflicto y que además es un conflicto entre partes. Y no, esto es una fuerza ocupante y un pueblo ocupado. Entre otras cosas, como todo el mundo sabe, la resolución 181 de la ONU en el 47 definía dos estados. El 55% de ese territorio, que por cierto, ni estaba vacío ni era tierra baldía, que ese es el primer discurso que se lanza, ¿no? Es algo que dice mucho Teresa Aranguren, que mañana estará con nosotros, ni era una tierra baldía, ni estaba vacía. Entre otras cosas, allí había 432.000 musulmanes, alrededor de 57.000 cristianos y solo 43.000 judíos. Quiero decir que ni mucho ni poco, ni todo, que todo el discurso está montado de tal manera. No empezó este tema con la resolución de la ONU. Este tema empieza bastante antes, empieza alrededor del 36, cuando milicias sionistas empiezan a hacer atentados justamente en la zona de Palestina y empieza la limpieza étnica, que es a lo que nos referimos cuando hablamos de apartheid. En ese momento, cuando todavía estaba el protectorado inglés, es cuando empieza esa fuerza digamos, ese poder que empieza a echar a la gente musulmana de Palestina, ¿no? Desde ese momento, cuando el protectorado entrega ese territorio a la ONU, es cuando la ONU decide que en ese momento va a definir dos estados y le va a dar a los judíos una forma de estado supuestamente democrático. Y digo supuestamente porque es muy complicado pensar como una democracia occidental defiende algo que se basa en un concepto que no es laico, porque para ser israelí lo único que necesitas es ser judío. Es decir, hay tal serie de contradicciones tan brutales que es que es blanco y en botella, no puede ser otra cosa que leche. Entonces, de todo eso precisamente es lo que intentaremos hablar mañana. Luis Nieto hablará del contexto histórico, Teresa Aranguren hablará de cómo esos más media son un arma de ocupación, como otras muchas, que legitiman esa ocupación. Y Saray Pineda vendrá a contarnos desde Madicum cómo han vivido esta última operación genocida de margen protector
desde los medios de comunicación allí, teniendo en cuenta que Manu Pineda fue un activista, un brigadista que estuvo allí durante toda la operación, que hizo de escudo humano. Como sabes, UNADICUM lleva haciendo ese trabajo desde hace mucho tiempo, independientemente de esta última operación. Y para un poco centrar el tema primero, hablar de lo concreto de los medios de comunicación y después, desde el punto de vista del activismo, cómo se ha vivido desde aquí esa contrainformación. Hemos tenido, de todas formas, las cosas están cambiando y están cambiando muy deprisa. Incluso dentro de Estados Unidos hay ya mucha gente. Se hizo una encuesta hace ya unos años que lo que decía era que dentro de Europa la mayor parte de la gente pensaba que el tema entre Israel y Palestina era como que Israel era lo que más ponía en peligro la paz mundial, o sea que la ocupación israelí era el tema que más en peligro nos ponía a todos y a todas, ¿no? Han pasado muchas cosas en esta última operación, ¿no? Por ejemplo, la secretaria de Estado David Cameron dimitió, y dimitió precisamente porque estaba en contra de la posición de su país frente a la operación Margen Protector. Las redes han hecho mucho y muy buen trabajo, porque esa contrainformación se puede dar a diario, ¿no? Manu nos mandaba constante y continuamente informes y estábamos al día de todo lo que estaba pasando desde un punto de vista bien distinto a lo que significaba, a lo que algunos medios de comunicación nos querían hacer creer es que esta gente ha matado a tres adolescentes, luego se demostró además que no había sido que no había sido Hamás, y eso nunca se reconoció oficialmente, cuando detrás de todo lo que había es el acuerdo que en abril firman Hamás y Fatah de unión nacional. Eso le da tantísimo miedo al gobierno de Israel que no tiene otra que con cualquier excusa lanzar ofensiva y separar a las partes. Porque es muy fácil decir, no entiendo a Hamás, que por cierto fue elegida democráticamente, un grupo que fue elegido democráticamente en Gaza y que salió de unas elecciones generales. Es muy fácil decir, estos son un grupo terrorista a los que yo no legitimo como interlocutor. Si tú pones las condiciones para que el proceso de paz no se cumpla, pues así es muy fácil que no se cumpla nunca, ¿no? Y que ese proceso de paz nunca llega a buen puerto, ¿no? Bueno, pues de todos estos asuntos interesantísimos y sobre los que hay que seguir reflexionando tanto, vamos a poder hablar, porque tenemos que decir que esta jornada tiene dos partes. Por un lado, esas ponencias, todas ellas presentadas por Pablo Centella Gómez, director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y otra parte de debate, de reflexión con todos los asistentes, como decimos, con esas diferentes miradas, todas ellas que nos traen esa información de primera mano. Qué decir de la trayectoria de Teresa Aranguren, también de la experiencia de Saray Pineda, el trabajo que realiza, como decimos, como escudos humanos, también como observadores internacionales. Y decía Manu Pineda en su día que era muy necesario estar allí para contar sin filtros esa crudísima realidad. También contaremos con Luis Nieto, como decía Amparo, coordinador de Paz con Dignidad. Todo ello será mañana en ese encuentro inspirado por aquel cuaderno que publicara Paz con Dignidad en su día, en conjunción con Biladi, de Alba Linares Quero, y que yo de verdad recomiendo porque es una maravillosa manera de introducirnos a este drama, a esta tragedia de la que, como decimos, sigue siendo tan necesaria la reflexión, la formación y la información. Será mañana, recordamos, en el antiguo rectorado, empezará a las 6 de la tarde hasta las 8:30, tendrá lugar esa jornada. Por supuesto que no es la única actividad cercana en el tiempo y vinculada con la causa del pueblo palestino, de Paz con Dignidad, en la que se intenta acercar esta realidad a los ciudadanos. Hace muy poco teníamos ocasión de ver ese trabajo en forma de exposición, de muestra, en Benalup, Casas Viejas, ¿verdad?, en Cádiz. Seguimos tendiendo puentes también con la causa del pueblo palestino, sigue haciéndolo Paz con Dignidad y sigue además trayéndonos aquí esa información, algo que agradecemos muchísimo hoy a Amparo, a Mari Carmen. Os esperamos muy pronto para seguir
seguir conociendo la actualidad de la asociación y, por supuesto, seguir acercándonos, como decíamos, sin manipulación, sin filtros, a esas realidades que, por desgracia, tenemos tan sumamente cerca y que están tan latentes y tan vivas. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí y, como siempre, un placer, Ángela. Muchísimas gracias. Gracias a ti.